En primer lugar, aquí representando a entidades miembros de CERMI, que hemos colaborado con todos estos proyectos que se han enumerado, pues agradecer a la Administración el interés en la accesibilidad, agradecer el interés en la cercanía a la ciudadanía, con y sin discapacidad a la ciudadanía, y la accesibilidad, como ya se ha dicho, nos beneficia a todas y a todos, especialmente a las personas con discapacidad, pero nos beneficia a todas y a todos. Agradecer el interés de todas las personas que estáis siguiendo esta sesión esta mañana, presencialmente y también online. A las entidades de CERMI, a las entidades que estamos aquí representadas, el colectivo de las personas con discapacidad intelectual y otras discapacidades, y a las personas que les apoyamos, para nosotros es una satisfacción enorme descubrir el interés, que efectivamente haya interés y que no estamos clamando en el desierto, sino que cada vez hay más interés en estas herramientas y en este objetivo de aproximarse a la ciudadanía y de ser más, en este caso, más claros en la información. Voy a hacer un par de cosillas y ya te... continuar ahora donde lo ha dejado Verónica, pues es bastante complicado, porque precisamente decía, cuando no hay nada que añadir, que está todo fenomenal. Y venimos nosotros a añadir, cuando lo ha explicado también. Vamos a añadir alguna cosa que esperamos que no sirva para dispersarnos, sino para profundizar en lo que también se ha explicado ya, de manera muy clara, tenemos que decir. Y en primer lugar, estamos hablando de personas con discapacidad y estamos hablando de las necesidades que especialmente presentan las personas de este colectivo. Y una de las cosas que tenemos que hacer, y que se ha dicho antes también, es que todo lo que vamos a decir ya se ha apuntado, es contar con las dos partes. Y en la entidad de las entidades de CERMI, yo concretamente vengo de Plena Inclusión, entidad dedicada a las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo. Tenemos eso muy claro, hay que contar con las personas de las que se habla, y hay un organismo que es el Comité de Representantes, en el que es el propio colectivo quien toma la palabra, y aquí está su presidenta, con lo cual lo que tengo que hacer yo es darle la palabra precisamente. Pues, buenos días. Soy Elizabeth y soy representante de Plena Inclusión Región de Murcia, del comité. Lo que yo quiero decir es que... No hay prisa. A ver, lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, voy a contar una cosa que me han pasado a mí. Mira, yo cuando fui a sacarme carne del coche, hace un montón de tiempo, me acuerdo no podía seguir sacándomelo porque no lo entendía. Ahora sí está lectura fácil, ahora sí lo entendería, pero antes no lo podía entender. O cuando, por ejemplo, la pensión, yo no lo puedo echar sola porque no lo entiendo. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que si todo tuviera lectura fácil, todo el mundo podríamos ir a los sitios a hacer otras gestiones, porque son otras gestiones. Entonces, o cualquier otra persona, nosotros tenemos derecho a tener a sacarnos nuestra castaña del fuego, como que dice. Y entonces, claro, si no está en lectura fácil, no lo podemos hacer. No podemos ir a una administración, no podemos ir a un ayuntamiento a, por ejemplo, hacer un registro porque no se entiende. Entonces,
Y eso, eso no es todavía lectura fácil, pues es complicado. Y si ya a la persona no tiene discapacidad es complicado, pues imagínate a la persona con discapacidad o a las personas mayores. Entonces, está muy bien que se reivindique eso, que se reivindique, que tengamos que tener lectura fácil todo, porque es importante. Yo, Ana, si me permite, creo que conforme estabas explicando eso, es cierto que conforme más documentos hay en lectura fácil, más evidente es cuando falta accesibilidad. Sí. Porque hasta no hace mucho se daba por sentado que la administración era complicada y que había que tener unas capacidades, una formación previa, un interés, un tiempo o una asesoría, como has dicho, para que te permitiera hacer eso. Conforme se han ido ganando, se han ido abriendo caminos de accesibilidad. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un documento en lectura fácil, adaptamos algo que ya existe previamente. En ese momento pasa a haber dos versiones de ese documento, el original y el fácil. El original rápidamente pasa de llamarse el original para, por contraste, llamarse el difícil. Entonces, si tenemos una versión fácil y una difícil y las dos son válidas y nos dan a elegir, creo que está claro a por cuál iríamos la mayoría y cuál queda caduca. Cual queda desfasada, porque demuestra que se podía hacer fácil. Demuestra, ¿tú has encontrado documentos que te han abierto, documentos de lectura fácil que te han permitido hacer cosas? Ahora, por ejemplo, llevo 2 semanas o 3 sacándome carnet del coche a lectura fácil. Porque lo necesitaba. Y ahora al lectura fácil lo entiendo mucho mejor, tengo menos fallos, pero antes era imposible sacármelo. Porque empecé hace muchos años, ya te digo, a sacarme carnet del coche y no podía, es que no era accesible de ninguna manera. Como tenemos que hacer eso que ha dicho Verónica, de no dar nada por supuesto, vamos también a no dar por supuesto que todo el mundo conoce lo que son los materiales en lectura fácil, etc. Y vamos a explicar que, como también se ha dicho ya, la lectura fácil no significa que el manual, que el código de la circulación tenga menos señales o que las normas de circulación sean otras. Simplemente que se explican mejor, para que se entiendan mejor. De manera fácil. Claro, de manera fácil. La persona que elige, porque ahora esto es una novedad, es reciente, elige hacer el examen teórico de carnet de conducir en la modalidad de lectura fácil, no se le permiten más errores. Juanjo, es la documentación, pero el examen es igual. No, el examen va a cambiar. ¿Va a cambiar? Sí. Eso es exclusiva. Vale. Sí. El examen, el formato del examen, una persona que ha estudiado con el manual en lectura fácil, en la página de la DGT ya hay un simulacro de examen en lectura fácil, para que las preguntas hagan referencia a las palabras con las que la persona ha estudiado. Pero tú tienes compañeras y compañeros que han hecho oposiciones, por ejemplo. Sí, yo, por ejemplo, soy una de las que he hecho oposiciones y los exámenes no estaban adaptados. Hubo un momento que decía, tú no estás adaptado. Estaba lo que es la documentación, los temas sí, pero el examen llegaba al examen y no estaba adaptado. Debería estar. Debería estar porque las oposiciones en las plazas del turno de reserva para personas con discapacidad intelectual. Todo el procedimiento debe estar adaptado. Yo llevo ya 3 años presentándome a las oposiciones y llega al examen y dice,
madre mía, si no está adaptado, ¿cómo no puede estar adaptado la documentación o el tema y que luego vaya al examen y te encuentres con la sorpresa de que no está adaptado? Supuestamente ese papel con discapacidad no está adaptado. Entonces, eso es un ejemplo de lo que ya, en plan, si nos ponemos técnicos, llamaríamos romper la cadena de accesibilidad. Que la cadena de accesibilidad tiene que ir desde el formulario para apuntarse a ese proceso de selección, al temario, a la señalización del sitio donde voy a hacer el examen, la prueba, hasta la propia prueba. Eso sería la cadena de accesibilidad. Y en cuanto a la relación seguimos con la relación con la administración. Cuando tú tienes que hacer procedimientos o documentación relacionada con todo lo que sea discapacidad, dependencia, todo eso, ¿cómo lo haces? a ver, yo soy una persona que soy muy independiente. No me gusta que mi madre ni nada de eso vaya conmigo, ¿no? Pero, por ejemplo, va a hacer el DNI o va a hacer a un documento y como no está en lectura fácil, pues tengo que recurrir a mi familia o tengo que recurrir a una persona de apoyo. Porque tengo que recurrir a una persona de apoyo si tuviese lectura fácil, no tengo que recurrir. Porque yo, por ejemplo, soy una persona muy independiente o hay personas que necesitan un poco de apoyo, pero si tuviese lectura fácil, no tendrían que estar dependiendo de esa persona. Efectivamente, no tendrían que estar dependiendo, es que tenemos que recordar que el objetivo es la autonomía personal. De hecho, la ley que llamamos de dependencia, primero habla de la autonomía, ley de la autonomía personal. Siempre lo que se promueve es que una persona, independientemente de sus condiciones, pueda hacer las cosas de la manera más autónoma, natural y cómoda posible, como vamos a ver a continuación. Bueno, Isabel, ya que me he traído el power, voy a poner algunas cosillas, pero tú, por favor, interrúmpeme. Ando aquí, ¿vale? Vale, tú. Vamos a hablar sobre esto y un poquito más para entrar un poco más en profundidad en todas estas técnicas que estamos diciendo y en su razón de ser. En primer lugar, habría que decir que se nos pueden venir a la cabeza que hay procedimientos que son complejos y que se podrían agilizar, hay infraestructuras o páginas web que se podrían mejorar. Sí, hoy vamos a intentar hablar de las cosas que están en nuestro alcance, en nuestro ámbito de actuación. Vamos a intentar a ver qué podemos hacer nosotras y nosotros, cada persona en su puesto. Cada persona en su puesto podemos hacer algo, podemos aportar para mejorar la claridad y para mejorar la transparencia, para acercar la administración a la ciudadanía. Hay cosas que no están en nuestra mano, no se nos pueden pedir a nosotros lo que no está en nuestra mano, obviamente. Pero y lo que sí, esas comunicaciones que podemos hacer, ¿podemos mejorarlas? Pues vamos a intentarlo. Vamos a intentar mejorar aquello que depende de nosotros. También te voy a explicar una cosa. También cuando vas al banco y tienes que hacer un trámite en el banco, cuando te pones la letra esa chiquitita, dices tú. Y cuando ya yo aquí que leo, ¿no? Y entonces eso Sí. y entonces claro y al banco es muy importante porque allá donde tienes tu sueldo, tienes o cuando vas al ayuntamiento y pides un papel por ejemplo, no es mi caso, pero son ejemplos que estoy poniendo, que va, por ejemplo, al registro y ves todo el papel y ves todas las letras esas y dices tú, yo no lo entiendo. Entonces, es muy importante. Cada vez que hablan Isabel me tengo que saltar 3 diapositivas, porque lo explica mucho mejor, vamos, en definitiva. Pero voy a intentarlo. Estábamos hablando, pues para mejorar estas situaciones,
hacer lo que está, qué cosas podemos hacer que están en nuestras manos y qué tenemos aquí todas y todos en común. Independientemente de los departamentos en los que podamos trabajar, el puesto en el que desempeñemos nuestras funciones, y es que manejamos información. Eso es parte de la naturaleza del trabajo. Hay otras ocupaciones en las que la información no es una herramienta tan fundamental. Hay gente que trabaja en un ámbito pues, sin relación con el público, con la ciudadanía, sin relación con otros departamentos aislados. En este caso, vengáis de donde vengáis, trabajamos con información y eso es algo que podemos modular, que podemos manejar, que podemos mejorar. Por poner algunos ejemplos de información, pues esto a lo mejor es la primera declaración de la renta de la historia, no sabemos. Esto es información, pero para nosotros es de cero utilidad. Todo esto son formas de información que en su momento o en su contexto podían ser perfectamente válidas y cumplir su función. Desde luego, ahora en este contexto y para nosotras y nosotros, no cumple ninguna función. Es como esa diapositiva que hemos visto en la que no entendemos nada. Y a lo mejor esto es pues, una factura de la luz, podría ser una declaración de la renta, no lo sabemos. Pero es cierto que la escritura, para empezar, nace para llevar contabilidad y para llevar registros y para las relaciones con la administración. De ahí nace, pero tenemos que comprobar que cumple su utilidad y que es pertinente, que son dos cosas que se van a subrayar a lo largo de hoy mucho. Por ejemplo, esta información. Alguien ha estado, a mí me pasa a veces, estoy tecleando en el ordenador, no sé qué tecla pulso y de repente me sale esto, ¿no? Y me asusto un montón hasta que vuelvo a tocar y vuelvo a la página web normal. Digo, ¿qué he hecho? No lo sé. A ver, ¿esto es de utilidad? Pues será de utilidad entre programadores, el código HTML de una página web, si os suena, el informático, pues es que si no, no habría esto, ¿vale? Pero a mí no me hace falta. Al internauta, todos sabéis que detrás de una página web hay algo así, ¿no? Pero no lo queremos ver, si no lo podemos evitar, porque normalmente vamos a hacer, aquí en este caso era pues a realizar la inscripción. Claro, si se nos presentara así la página web, pues diríamos, perdona, yo no tengo por qué saber este código de programación que tú utilizas, a mí dame la información pertinente, que se ha dicho útil y pertinente, que es lo que yo necesito. Yo quiero inscribirme a esta, por ejemplo, en este caso era una jornada, quiero inscribirme a esto, no quiero tener que navegar entre todo esto. En mayor o menor medida, a todas nos pasa esto. Todas es un vicio que a lo largo del tiempo todas las personas adquirimos en nuestro entorno de trabajo. No lo podemos evitar. Para eso estamos aquí, para eso viene Ana Isabel, para recordarnos que tenemos que volver un poco a recordar que lo que... Abusarlo, seguro. Sí. tenemos que presentar esto a la ciudadanía, no esto otro. Esto sería lenguaje informático, lenguaje HTML, como digo, entre programadores ellos se entenderán, pero es que nosotras y nosotros trabajamos para la ciudadanía, que no tiene por qué saber de todo esto. A todos nos pasa en mayor o menor medida. Si vamos al médico, a veces le decimos, por favor, baje un poquito, que necesito entender lo que me pasa. No necesito un máster, no necesito la información que a mí me va a ser útil para cuidarme, para poner remedio, para tomar una decisión. Sin buena información, como recordamos, sin buena información no podemos tomar buenas decisiones. Pues entonces, ¿qué es la información que yo necesito y de la forma que necesito? Estoy poniendo ejemplos muy exagerados. El de la informática, el de la medicina. Pero ahora deberíamos dejar unos segundos de silencio, hacer un acto de pensamiento cada uno y decir, ¿me ha pasado a mí esto? ¿Es posible que yo también utilice la jerga técnica ante una persona que no tiene por qué conocerla y que no tiene por qué moverse con esos códigos, no tiene por qué utilizar? Porque nos pasa a todos que
es algo que nosotros utilizamos a diario, pero no, pero la persona que tenemos enfrente quizá no, o no, quizá no, es que lo más probable es que no. Porque hay muchos trámites de los que vosotras veis 5, 10, 20 al día, que para la persona que lo realiza es la única vez que lo va a hacer, pues no lo va a volver a hacer hasta que tenga que renovar el carnet de familia numerosa, y no podemos esperar que lo tenga tan fresco como nosotras, que lo acabamos de hacer, o que maneje la ley, la ordenanza o el decreto que lo regula. No lo podemos esperar. Estaría bien que todos los ciudadanos llegáramos con todo aprendido, a hacer a la ventanilla, pero no es real. Vamos casi pidiendo auxilio en muchos casos. En el mío sin casi. Entonces tenemos que, como también se ha dicho, otra cosa que se va a decir, aquí van saliendo algunas ideas que luego están en esa guía y en esos materiales que se han mencionado. Pero estamos intentando ver por qué. Entonces, que todo esto que es coloquial, que coloquialmente entendemos como eso, que se entienda, etcétera, es accesibilidad. Tenemos que cambiar ese chip y entender que eso también es accesibilidad. Aunque si hiciéramos una encuesta, seguramente la primera imagen que se nos viniera a la cabeza al hablar de accesibilidad, y es lo más normal del mundo, sería esta. Y esto, por supuesto, es accesibilidad también, pero también, no es lo único. Hoy estamos hablando de accesibilidad, aunque no estemos hablando de la rampa. Porque otra idea que a mí me gustaría dejar hoy, poder transmitiros, es que la forma de ver esto de la accesibilidad y de la discapacidad es esta, es ver no tanto una discapacidad, sino una barrera que se nos presenta y los apoyos con los que se salva. Por ejemplo, aquí vemos otro ejemplo. Una barrera que se nos presenta y los apoyos que nos permiten salvarla. Es decir, que no es una circunstancia que no se pueda modular. Y en este caso, esta persona que a priori, esta figura que a priori no tiene ningún rasgo que le defina como persona con discapacidad, pero se encuentra en una situación en la que también hay barreras y en la que también necesita apoyos. Aunque la persona pueda transitar, por lo que vemos, no hay ninguna barrera que le impida tomar ninguno de los 3 caminos, pero aún así hay una barrera. Y es precisamente que tiene 3 caminos y no tiene información, la información adecuada, pertinente y útil en ese momento, que le permita tomar una decisión. Pues esto es el derecho a comprender, y si nos pusiéramos técnicos y utilizamos la jerga que hemos dicho que tenemos que intentar no utilizar, es la accesibilidad cognitiva, que es el derecho a comprender. Podríamos poner muchos ejemplos, pero Ana ya lo ha explicado muy bien. Este es uno de una noticia de Cartagena, una noticia del periódico que me llamó la atención, porque decía que había una calle donde recurrentemente había multas de aparcamiento a toda la gente. Y recurrentemente, día tras día, iban a poner las multas. Y ya el titular nos da una pista, y es, bueno, por si alguien la conoce, esto estaba en la muralla, el titular nos daba una pista, y era que estaba mal señalizada. No es que justo allí fueran todos los conductores que no saben interpretar la norma, o que son de fuera, o que desconocen el sistema de aparcamiento regulado. No, es que estaba mal señalizado. Entonces, ahí hay algo que se puede modular y que se puede mejorar. La discapacidad intelectual, que es el colectivo que está haciendo bandera de este tipo de accesibilidad y de estos apoyos, requiriendo, como lo ha hecho Ana Isabel, demandando lectura fácil, por ejemplo, pues podríamos decir que se define por, entre otras cosas, esto es parte de la definición, ahí vemos, dice, por el funcionamiento en un contexto social, por ejemplo, que hay desventajas que limitan. Abajo dice por
las limitaciones o la capacidad para participar en el entorno en función de que el entorno, sea facilitador o interponga barreras. Bueno, pues lo que tienen en común estas definiciones, si nos damos cuenta, es que es el entorno en el que pone el foco, no la persona. Es decir, la discapacidad ya no se ve como una cosa que va en una mochila que llevamos puesta y de la que no nos podemos desprender, sino que una misma persona depende del contexto, depende de que el entorno sea facilitador o le dificulte, pues tiene más o menos, está en una situación de discapacidad. No es que la persona sea, por eso veréis que no utilizamos el término discapacitado así a secas. Persona con discapacidad porque está en una situación de discapacidad y la discapacidad viene dada por las facilidades que tenga. La discapacidad, en el caso del carnet de conducir, venía dada por un entorno poco facilitador y esa discapacidad desaparece cuando el entorno facilita. Igual que la persona que hemos visto antes en silla de ruedas tenía discapacidad en tanto en cuanto no había un acceso, pero si se ponen los medios, el entorno facilitador, esa discapacidad desaparece. Puede acceder, igual que la persona de al lado. ¿Y por qué decimos todo esto? Para centrarnos, mirad, esta es la definición de accesibilidad, para reforzar esa idea de que accesibilidad no es solamente lo de la rampa. No nos vamos a meter en esto, pero sí quería señalar una cosa, que mirad, lo primero que dice, solamente fijarnos en eso, lo primero que dice de algo para que sea accesible es que sea comprensible. Comprensible, luego viene todo lo demás. Si no es comprensible, ya a partir de ahí poco importa que esté en braille o que tenga rampas o no, si no sé yo qué es ese edificio al que tengo que llegar, qué es esa ventanilla o qué es ese documento el que tengo que... Primero, tiene que ser comprensible. Así que a partir de ahora tenemos que tener clara la idea de que para hablar de accesibilidad universal se tienen que dar estas tres, para llevarnos esa idea. Decir que muy bien, accesibilidad física, por supuesto, accesibilidad sensorial, por supuestísimo, pero también la cognitiva. Y si quitamos uno de los tres, ya una de las tres dimensiones ya no será accesibilidad universal. Todo lo que se haga suma, mejora, pero ya no es universal. Y entonces vamos a centrarnos hoy, de lo que hablamos es de cognitiva, de esta parte verde, por decirlo así. Algunas herramientas son los SAC, Sistemas Alternativos y Aumentativos de la Comunicación. Quizá no suene, pero habréis visto personas que se comunican o que utilizan carteles hechos con pequeños pictogramas, por ejemplo, o que ya se ven por la calle en algunos sitios, pues, comunicaciones hechas con pequeños pictogramas, casi como un cómic. Eso es un ejemplo de uno de estos sistemas. Esos son sistemas de persona a persona. La lectura fácil, de la que se está hablando tanto hoy, ese es el logotipo, el pictograma que identifica que un documento está en lectura fácil. Otra cosa que tenemos que aprender. La señalización de espacios, por supuesto, pues que en un sitio, cuando lleguemos a una oficina fuera, ponga el horario de atención, tengamos un directorio que nos diga qué hay en cada planta, cómo llegar a este sitio, cómo movernos por ahí. Eso también es accesibilidad cognitiva, también es entender el entorno y las personas. Y aquí entráis vosotras y vosotros, y es la más importante. Porque decíamos antes, vamos a fijarnos en lo que está al alcance de cada persona. Bueno, pues no vamos a pedir que señalicéis, no vamos a pedir que aprendáis SAC, pero la formación, el conocimiento que dice ahí, pues por eso tenemos que de nuevo agradecer el interés por esta formación, formarse, tener estas nociones, conocer los documentos que están a vuestra disposición, esas herramientas. Ese es el conocimiento y el segundo es la actitud. Pero es que la actitud la damos por la buena predisposición, la damos por sentado, dado que estáis aquí. Dado que estáis aquí, tenéis el interés por mejorar este aspecto de vuestro trabajo. La accesibilidad cognitiva, pues esa es la parte de entender que sí, que a las personas con discapacidad intelectual son para las que es imprescindible, pero es necesaria para muchas más. 1 de cada 3 personas se calcula.
Y tanto es así que esta nueva concepción de la accesibilidad pues, nos lleva a que este es el otro pictograma que tenemos que conocer, el último. Ese es el pictograma de la accesibilidad universal. Fijaos cómo esto hace que, con esta evolución de pictogramas nos lleva a ver lo que ha cambiado la perspectiva de la visión de la accesibilidad. Ya no pensamos solamente en la silla de ruedas, bueno, en fin. Pues queríamos que también conocierais este pictograma. Vamos a ver... me gustaría saltar unas cuantas diapositivas para ir a ejemplos de esto de la lectura fácil, para que por lo menos tengáis alguna referencia visual para animaros a ver otros documentos que ya existen. La lectura fácil no es una forma de hablar, no es que sea lectura fácil porque nos lo parece a nosotras, sino que hay una norma de calidad para hacerlo, igual que para poner un pictograma en un sitio hay unas normas de calidad, hay una legislación. Mirad, este dibujo que veis ahí es un ejemplo de SAC, de sistemas alternativos de comunicación, ¿vale? Eso es una herramienta más, pero no es la herramienta de la que estamos hablando. Esto es ejemplos de señalización bien hecha respecto a otra que se hace pues, de cualquier manera. También se ha mencionado lo de testar. Pues en el caso de la accesibilidad cognitiva, todo se testa con personas. Bueno, aquí podemos reconocer a Ana Isabel, la primera, porque además de representante es evaluadora de accesibilidad cognitiva. Sí. Aparte de ser presidenta del Comité de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia, también soy validadora. He trabajado en muchísimos... He trabajado en proyectos. He trabajado y he estado en... Estuvimos validando el Ayuntamiento de Cejín. Y ahí entraba, y ahora no estoy hablando de lectura fácil, pero se puede... Pero entraba a Cejín y eso era al Ayuntamiento de Cejín, eso era un laberinto. Un laberinto. No estaba todo en su sitio. Era un caos. También estuvimos haciendo la ruta esta de Bullas. En un colegio había un comedor para 3 colegios, me parece, ¿no? Y tuvimos que hacer también la vía esta de... Estuvimos señalizando para que los niños no se perdiesen para irse al comedor. Hace poco también estuvimos validando una guía, ¿no? Fue una guía de... No me acuerdo cómo era la última edición. La de la vejez. Estuvimos validando la de la vejez. Y a mí ese trabajo, y la gente de mis compañeros, ya hablando a lectura fácil, lo entiendan, yo me doy satisfecha como que ese trabajo lo he hecho para que ellos lo puedan entender. Y ya no depende de eso, depende de que se está trabajando para que la persona, no solo la persona con discapacidad, o también la persona mayor, lo que sea, pueda entender esa guía, nos damos satisfechos. Por mucho dinero que se nos pague, por lo que sea, pero yo lo que me quedo no es con el dinero, me quedo con que la gente entienda las cosas. Ojalá sea mucho dinero, pero ya que lo has mencionado, es un trabajo remunerado, sí, es profesionalizado. Tienen las personas validadoras con dificultades de comprensión que testan espacios, páginas web, tienen una formación específica y es un trabajo remunerado, claro. Entonces estamos deseando que haya muchos proyectos para que haya muchas cosas que evaluar. Sí. Sí. Sí.
una guía que... Ah, perdón. No sé si se me ha escuchado. Hace unos años contactamos con Ana Isabel y ahí la conocimos Sí. y con Plena Inclusión e hicimos la guía en lectura fácil para usar la sede electrónica. No sé si la conocéis, está en la página web de la sede, en sedecar.es, ahí aparece. Y yo creo que fue un trabajo muy, muy bonito, que sirve para todas las personas y se explica de manera muy sencilla y muy visual cómo presentar la solicitud, cómo adjuntar los documentos y demás. Yo me quedo con el encargo de Ana Isabel de hacer otra guía de lectura fácil para acceder a las oficinas de atención al ciudadano. Se va a hacer un proyecto de mejora de la accesibilidad y, como nos ha dicho que son muy útiles las guías de lectura fácil, pues podemos explicar, nos tenéis que ayudar vosotros, Sí, sí, sí. cómo pedir cita previa desde el principio, ¿no? Accesibilidad desde el origen. Cómo pido la cita previa, cómo puedo acudir a la oficina, cómo puedo ver la localización. Trabajaremos el año que viene en ese proyecto. Pues muchas gracias. A ti por la idea. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta. Vale. Son barreras, habéis dicho, ¿no? Barreras invisibles. Sí. Y nos tenéis que ayudar a darnos cuenta de las posibilidades de mejora, que hay muchas. Vale, gracias. Pues, muchas gracias. Pues esta es un ejemplo de lo que decíamos de acercar a las dos partes pues eso, para mejorar la relación. Ideas de pues eso, que se testa, que se evalúa. Aquí vemos, por ejemplo, personas testando lectura fácil, en este caso. Son solamente ejemplos visuales. Ahora, podríais pensar, si me estáis diciendo que la lectura fácil requiere seguir una norma de calidad, y es la primera vez que escucháis lectura fácil, y ahora os resulta que tiene una norma de calidad que no, obviamente no tenéis que conocer, y os estamos diciendo que además tiene que ser testada, evaluada, validada por personas con una formación especial, pues esto no son las cosas que nos habéis dicho que están en nuestra mano, ¿no? Pues efectivamente, no se espera, no se espera que desarrolléis documentos en lectura fácil, obviamente. Se espera que conozcáis. Os pedimos que echéis un vistazo y que utilicéis los documentos que ya existen en lectura fácil, que han seguido esa norma, que han sido testados. Eso pues, es bueno que los conozcáis y que son herramientas que os puedan... Pero no que produzcáis lectura fácil vosotras y vosotros mismos. Hay una cosa intermedia, que es el lenguaje claro, que se ha mencionado mucho aquí, y para el que tenéis una guía de cómo hacerlo, incluso una plantilla de cómo explicaría este procedimiento de manera clara. Pues esa es la guía de procedimientos que se ha aplicado ahí. Entonces, tenéis esas herramientas para hacer esa cosa intermedia que es lenguaje claro. No va a seguir la norma de calidad de la lectura fácil, no, ni tiene por qué. No está constreñido a esa norma de calidad. La lectura fácil sí, pero como lo que vais a hacer vosotras no tiene ese logo de lectura fácil, ni decís que sea lectura fácil, lo podéis hacer podéis moveros con libertad en ese ámbito. Y tenéis un material muy depurado, pensado para vosotras y para vosotros, que está en esa página web, en la sede, está listo para que lo podáis empezar a utilizar. E incluso, creo que es una buena práctica, una muy buena práctica, esa plantilla para que ese procedimiento que conocéis perfectamente vosotras, lo podáis explicar y hacer un manual. Imaginaros lo que os gustaría que la persona que va a venir haya leído antes y cómo explicárselo de manera fácil. Ahí tenéis esa plantilla. Creo, sin ser lectura fácil, que ojalá se avance mucho en ese camino, son herramientas muy prácticas en el día a día y que sí están a vuestro alcance y se ha hecho un esfuerzo muy grande para acercároslo. Vamos a ver eso. Aquí, disculpad si se queda el texto un poco pequeño, pero yo intentaré aclarar. Hay dos columnas, que una es el lenguaje claro y la otra es la lectura fácil. ¿Vale? La lectura fácil es esta del pictograma azul y que sigue una norma de calidad. ¿Y que es la que se ha hecho? Pues lamentablemente creo que si toco algo lo voy a cargar. Pero creo que esto está a vuestra disposición, esta infografía creo de otras... Ahí era lupa. ¿Ves? Sí, es ¿Sí? una lupa. ¿Con eso? No sé.
disculpadme que creo que en este momento es que puede ser peor el remedio que la... pero vemos, la columna en la que veis ese pictograma azul, eso es lectura fácil. Eso es lo que decimos que cumple esa norma de calidad y esos requisitos. Esto otro es el lenguaje claro. Y esto es a lo que sí podéis poneros manos a la obra con esta guía y con estas plantillas. ¿Y cuáles son las diferencias? Pues mirad, la lectura, tanto una como otra, benefician a todas las personas. Todas las personas que nos encontramos la versión fácil y la difícil, iremos a por la fácil. Si bien la lectura fácil está pensada expresamente en origen para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Personas y otros colectivos con dificultades de comprensión, a priori. ¿Vale? Las dos tienen una norma, efectivamente, pero la norma ISO no requiere de... En fin, no se os va a requerir utilizarlo ni requiere un procedimiento externo, más que unas recomendaciones que tenéis a vuestra disposición. Se validan los documentos en la lectura fácil, es obligatorio. Claro, por eso contamos con profesionales formados. Para lo que estamos hablando, el lenguaje claro no es obligatorio. ¿Vale? Siempre testarlo, pues nosotros, pero vamos, eso creo que de forma natural, pues si podemos testarlo entre nosotras y nosotros, oye, mira a ver esto, tal, o alguien ajeno, pues siempre a nuestro trabajo siempre será enriquecedor, pero no es obligatorio ni es un requisito indispensable. ¿En qué ámbito se aplica? Mientras que la lectura fácil hay de todo, desde la Constitución española, el Estatuto de Autonomía, la ley de procedimiento administrativo, fíjate, temarios de oposiciones, exámenes de oposiciones. Sí, y también está los estatutos claro. de autonomía. Sí, efectivamente. Por ejemplo, el de Murcia que vamos a ver ahora. Mientras, bueno, se puede hacer desde eso hasta una novela. Hay lectura fácil de todo tipo. Mientras que el lenguaje claro está pensado para administrativo y jurídico. Ámbitos administrativo y jurídico, o sea, el vuestro. Está centrado en eso. Porque es una reacción a eso que ha pasado de que el lenguaje especializado se ha separado mucho del lenguaje de la calle. Porque, claro, un lenguaje técnico requiere ser poco ambiguo, requiere una jerga, pues poco a poco se ha ido separando hasta que hemos tenido que volver un poco a... Vamos a ver la manera de volver a acercar eso, que no hablemos idiomas diferentes totalmente. ¿Os ha pasado alguna vez eso de que entre abogados se entienden? Dos abogados hablando de lo que interesa a dos personas, pero las dos personas nos podemos ir al bar mientras ellos hablan porque estamos al margen, aunque están hablando de algo que nos afecta. Como decía Ana, cuando están hablando de algo que le afecta a su condición, pero tiene que ser una persona de apoyo la que hable con una persona de la administración y ella casi como que luego se lo contarán. Eso pues, es muy grave, sobre todo cuando estamos hablando con la administración, que no son cosas que elegimos, es que tenemos que hacerlo. Y hay entidades que lo promovemos una y otra. Nosotros, Plena Inclusión, el CERMI, pues como desde el ámbito de la discapacidad, promovemos la específica, la lectura fácil, pero apoyamos cualquier iniciativa que redunde en mejorar la claridad, como es todo este conjunto de buenas prácticas que se han estado explicando y en el que vamos a incidir. Ejemplos de pertinencia, por ejemplo. Esto es el BOR, una captura del BOR, en el que se explica, por ejemplo, en el que se recoge una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Murcia, creo que es de el servicio de atención domiciliaria o algo así. Y esto es lo que puede quedar en lectura fácil. He puesto dos casos extremos, pero se trata de recoger lo pertinente. No nos fijemos en que tenga dibujos o no, que siempre redundan en la claridad, pero en recoger lo pertinente. Y una persona que pueda requerir de la teleasistencia, una persona posible beneficiaria, por ejemplo, de ese servicio, no tiene por qué leerse el BORM y mucho menos entenderlo. Bueno. Esta, por ejemplo, es una captura de la guía para utilizar la guía en lectura fácil para hacer procedimientos en la sede electrónica que nos estaban comentando.
a simple vista ya es más agradable de ver. Más espacioso, el tamaño de letra más grande, por ejemplo. Aunque esta diapositiva no le haga justicia, fijaros, el tamaño de letra es más grande, tiene más claridad. Cuando hay una palabra compleja, pues se explica al margen. Si hay una palabra que es compleja y no se puede evitar porque es bueno que la persona la aprenda porque se va a encontrar con ella, pues se explica con un glosario. En fin. Mirad, por ejemplo, cuando hay que explicar esto de la misma guía de la sede electrónica, cuando hay que explicar un procedimiento paso a paso, pues una captura, una flecha, de aquí se pasa aquí, ¿por qué no? Pues a todas nos puede venir bien. Nos hizo falta cuando nos pusimos con esto, pues diseccionar un procedimiento y ver. Y esta herramienta, nadie espera, no se os pide que hagáis una guía en lectura fácil, pero oye, conocer la que ya existe y apoyarse en ella cuando nos pueda ser útil. Pues si existe esta guía y le quiero explicar a una persona cómo hacer este procedimiento, pues no empiezo de cero. Puedo remitirle a este documento o usarlo total o parcialmente. Documentos para la agencia tributaria. Estoy poniendo ejemplos de lectura fácil que están circulando ya. Documentos de la agencia tributaria. Pues aquí vemos una carta que acompaña a una carta de pago. Por ejemplo, explicando pues, quién es en lectura fácil. La carta le acompaña, no le sustituye. La información que tiene que ir sigue yendo, pero es una guía para entenderlo. ¿Quién se está poniendo en contacto con usted? ¿Para qué? ¿Cómo interpretar lo que pone? ¿Qué pasos seguir? ¿Dónde ampliar información? Esto está colgado en la página web, esto es público. Y llega en papel cuando nos llega eso. Y, por ejemplo, ese calendario, que creo que puede ser muy práctico, que es para un ejemplo de los plazos que hay. Porque explicar eso con letra, pues son párrafos y párrafos, mientras que visualmente pues es de aquí a aquí, por ejemplo. ¿Vale? Son, insisto, ejemplos que estamos viendo muy rápidamente. Esto también es de... Sí. Lo estamos viendo muy rápidamente para que ahora veréis que son las indicaciones que se dan en la guía de lenguaje claro y en esa infografía en la que se recoge, que sirve un poco como de chuleta, que es hacer enumeraciones. ¿Perdón? Vamos a verlo. Ahora diremos, hacer enumeraciones, pues para que veáis primero lo práctico que es y lo que lo agradecemos nosotros. Todo esto son ejemplos para que veáis cosas que sí que están en la lectura fácil, pero que también están en el lenguaje claro y en esas recomendaciones que se os hacen. Vamos a ver esas recomendaciones de las que estamos hablando. Aquí. Vamos a ver. Ahí. Esto es un resumen de la guía que se ha hablado antes. Es de la guía de lenguaje claro que tenéis en Rita. ¿Cómo es? Rica. Ahora vuelves a recordar dónde contarlo. La guía en sí, la guía de lenguaje claro, ya os digo que es muy clara, porque tiene que dar ejemplo. Es muy sencilla, es muy práctica, sobre todo, y encima viene acompañada de esos documentos como el de la plantilla para hacer un procedimiento, explicarlo de manera clara. Pues fenomenal. Pero hemos ido un poco más allá todavía y hemos depurado esa guía que, vamos, yo os aconsejo imprimir y tener a mano, porque para el día a día es muy práctica, pero como mínimo tener esta chuleta cerca. Como mínimo tener esta chuleta cerca y si hay alguna cosa que no se entiende bien o de la que queremos saber más, vamos a la guía. Esta chuleta está disponible en Rica también, en la sección de lenguaje claro, en Rica, que os he comentado antes, ahí tenéis todo. Tenéis la lista esta de verificación para testar, tenéis la guía completa, tenéis esta infografía y el modelo de guía explicativa para definir procedimientos y servicios, ¿vale? Eso está todo colgado en Rica. Y también está colgada la guía y esta infografía en car.es en el apartado de atención a la ciudadanía. Que la podéis localizar fácilmente y si no, pues contactéis con nosotros que os la hacemos llegar.
y en Google, que al final las cosas aparecen. Entonces, os animamos a utilizar todas estas herramientas que están ahí depositadas, alojadas para vosotras y para vosotros. Claro, bueno, la propia chuleta tiene un código QR que si escaneamos nos lleva a la web donde está alojada el documento completo, la guía de lenguaje claro. Porque a lo mejor también encontráis esto en formato físico en las oficinas. ¿De qué se trata? De un decálogo, como veis, enumeración, numeración, pasos. Eso es más fácil de leer, de manera clara, en la que recordemos lo más básico que tenemos que tener en cuenta. Voy a enumerar un poco los pasos, por ejemplo, y si hay alguna duda o si hay algo que podamos comentar, pues creo que hay un momento también, va a haber un momento para hacerlo. Primero, el número 1, empezar por el principio, valga la redundancia. Diréis, pues qué cosa. Bueno, pero es que, por ejemplo, si nos vamos a una sentencia judicial, por ejemplo, o a una información de la administración, muchas veces empieza en, ¿cómo es? Una resolución, sin ir más lejos. Empieza diciendo todo lo que ha tenido en consideración. Empieza explicando cómo se ha llegado hasta ahí. Pues dado que el ciudadano o ciudadana presentó esto en este documento en tal fecha, dado que fue recibido en esta otra, dado que cumplía con la ley no sé cuánto, y considerando que no sé cuánto, al final sale petición desestimada. Lo último. Bueno, a pesar de todo eso, que no, o que sí, pero es lo último. Cuando quizá el orden natural sería decir, la resolución que usted presentó se le responde de esta manera, afirmativa o negativa, y ahora tiene, pues si está satisfecho con esto, pues el siguiente paso es este. Si no lo está, puede reclamar o puede en esto otro. Y luego ya explicarlo. No decimos que esa información no sea importante, pero es más pertinente y más el orden natural es saber la respuesta, por ejemplo. Cuando vemos una sentencia judicial, por ejemplo, también pasa eso. Tiene folios y folios explicando todo lo que se ha tenido en consideración, todas las leyes en las que se basa la sentencia y al final el sentido de la sentencia. Pues de hecho, en algunas comunidades autónomas ya se hacen documentos en lectura fácil que acompañan a la sentencia. No sustituyen a la sentencia, pero le acompañan. Para que la persona pueda interpretarla. Una persona que no tiene conocimiento en leyes puede interpretarla. Otra, utilizar un tono, sí, formal, pero cercano. ¿Bien? Y pensar en la persona, esto tiene que ver con la empatía y ponernos en la persona, en el lugar de la otra persona. ¿Bien? Que sí, le tratamos como una persona adulta, le tratamos como un ciudadano de pleno derecho, pero a pesar de eso podemos ser claros. Hablar con respeto y hablar con rigor no significa hablar en chino. Usar frases cortas, pues está claro que una frase corta se entiende mejor que una larga, y en resoluciones y en comunicación de la administración hay frases que son párrafos enteros en los que vemos que no hay un punto, no hay un momento para respirar. Un truco es intentar leerlo en voz alta. Leed en voz alta lo que habéis escrito. Si os ahogáis, es que hace falta un punto. La estructura sencilla. Volvemos a lo más básico. Sujeto, verbo y predicado, lo que nos enseñaron en la pizarra. Sujeto, verbo y predicado. Eso es lo que se entiende mejor, en ese orden. Mejor la forma activa que la pasiva. Se entiende mejor, pues ya sabéis, una oración en forma activa se entiende mejor porque es más natural y es lo que va a llegar mejor. También está demostrado que se entienden mejor las frases en positivo que en negativo. Es decir, si llega más tarde de tal fecha, se desestima. Por ejemplo, mejor que no enviar a partir de no sé cuánto. Pues por incluir el no, ya no se entiende bien, porque nos obliga a hacer un ejercicio que si podemos intentar hacerlo en positivo, será más claro. Elige las palabras más comunes. Pues
claro, hoy lo tenemos todo muy claro, valga la redundancia, porque estamos hablando de la claridad y todo eso. Pero cuando volvemos al día a día, cogemos ese vicio, que no podemos evitar, que es normal, de volver a la jerga. Pues con esta chuleta y con esa guía de lenguaje claro, tenemos recordatorios de, un momento, espérate, ¿para quién estás hablando? ¿Para un igual, para una persona de la administración que tiene el mismo conocimiento previo del asunto y la misma formación que yo? ¿O para una persona para la que a lo mejor es la primera vez que trata algo así? Pues este elige las palabras más comunes, tiene también otra vez que ver con la empatía. Puntuación y conectores. Pues incluye lo que decíamos, los puntos y aparte, puntos. Conectar ideas con expresiones como en primer lugar, por otra parte, resumen algo que nos sirva para estructurar lo que nos están diciendo. No abuses de referencias a leyes o artículos. Dice, por ejemplo, se procederá según la ley no sé cuántos, barra no sé qué, no sé cuántos. ¿A qué te estás refiriendo de esa ley? ¿A que a que solo lo puede presentar una persona física, por ejemplo? ¿O qué dice esa ley que es pertinente para ese procedimiento? Dile eso. Dile lo que le quieres decir. No intentes que vaya a la ley a ver en qué se refleja eso en ese procedimiento. Disculpad si no es el mejor de los ejemplos, pero creo que hacemos una referencia a la ley, nosotros sabemos lo que queremos decir. Bueno, esta ley esto ya saben que es que se presenta porque persona obligada, por ejemplo, a conocer no sé cuánto. No, dile expresamente lo que necesita saber. Y lo de que la forma también cuenta, ¿vale? Y está hecho adrede lo último, porque todas podemos empezar por, pues ponemos la letra grande, que es muy importante, por eso está en el decálogo, pues poniendo la letra bien grande y tal, pues ya lo he hecho más claro. No, es importante el espaciado, los márgenes, una presentación limpia, algo que no asuste, como la diapositiva que Verónica nos ha puesto, la que ha puesto adrede para asustar, no las demás. En la que veíamos que provocaba rechazo. Pues vamos a intentar que no provoque rechazo de primera, que no tiene por qué ser una cosa que nos siente como un ladrillazo. Y por eso va lo último, para que antes, porque es lo más fácil de que se nos venga a la cabeza, voy a acordarme de eso de poner el tamaño 12 y la letra tipo Arial y tal. Eso más o menos más fácil que se nos venga a la cabeza. Todo lo otro que incluye una reflexión previa, pues es bueno tener, o eso hemos pensado, esta chuleta, y que se puede ampliar en esa guía. Y todos esos materiales están a vuestra disposición y, volvemos al principio, es algo que sí está en vuestro ámbito de actuación y para lo que disponéis de herramientas. Muchas gracias. Pues toma la palabra ahora Carlos. Ana Isabel se tiene que ir, ¿verdad? Nos tiene que dejar. Muchas gracias, Ana Isabel, como siempre. Gracias a vosotros. Estupendo.